Qué bonito día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube Norte de la Cruz. Por ahí no se les olvida, no se les acá abajo la campanita, piquen, escuchen para llegar a más personas. Vamos con todo. Pues estoy en una misión más esta mañanera, miércoles, mitad de semana. Pues sí. Pues preguntas y respuestas. Te dejamos a ti, que estás 2, 3, la compañera, 4. ¿La qué? A ver si está, nada más para saber cuántos diputados por país, porque esto es muy importante. A ver, Jesús, tú explícalo. Bueno, esto es por los de mayor a menor. Los países que tienen también mayor población tienen más diputados. China, evidentemente, pues tiene una población muy grande, tiene 2.987 diputados. Reino Unido tiene 765, Corea del Norte 687, Alemania 630, Cuba 614, Nepal 600, Francia 577 y Indonesia, que pues tiene una población también muy grande, que es 560 diputados, la India 552, también tiene más de 1.000 millones de población, y Turquía 550, Etiopía 547, Brasil 513. A partir de Egipto y Congo y México, que tienen alrededor de 500, junto con Tailandia. Ya a partir de eso, todos los demás países tienen menos de 500 diputados. Vietnam tiene 498, Japón tiene 480, Argelia 462, Polonia 460, Rusia 450, Ucrania tiene 450, Estados Unidos tiene 435, Sudáfrica tiene 400, Hungría, Uganda, Nigeria tienen 386 a 360, España tiene 350 y bueno, de países comparables, Italia tiene 315, Canadá 308, Grecia 300, Argentina tiene 257 y bueno, pues así ya los demás son menores a alrededor de 200 diputados, como Suiza, que tiene 200, Austria, que tiene 183, Dinamarca tiene 179, Colombia, pues que es un país similar a México, tiene 166. Y bueno, en el caso de Venezuela es una sola cámara, tiene 165. Australia 150. Los Países Bajos tienen 150 también diputados. Ecuador 137. Y bueno, pues más o menos son países comparables. Ya Honduras, Perú tienen 130, Honduras 128. En fin, pues más o menos son, la mayoría ya tiene menores de 500, la mayor parte de los países. Muy bien. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario, la buscadora de la verdad, la procuradora de la verdad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros. Señor presidente, después de su reciente marcha, que dejó a miles y miles y miles sentados en la columna de la Independencia, se ataron ahí, no querían irse porque usted no llegaba a la columna de la Independencia y aunque ya hubiera arrancado, como no llegó, se sentían muy frustrados.
se sintieron animados, estaban ahí, estaba ahí, los presenció en el lado sur de la columna el señor secretario de Gobernación, ahí estaba la gobernadora de Campeche, el diputado Noroña, y tuvieron que regresarse hacia el punto donde usted arrancó la marcha. Se mostró entonces el gran interés de la ciudadanía por estar en su marcha y se fueron un poco tristones porque no lo vieron y no se sintieron mirados también por el presidente que admiran. ¿Qué perfil tiene su presidencia de la República, señor presidente López Obrador? Es la propia presidencia la que hace y dibuja y da contorno y hace acción al presidente, y de los personajes que su administración distingue, entre ellos el presidente Lázaro Cárdenas, ¿haya usted con él similitud? Él en la defensa del petróleo, en la consolidación de la reforma agraria, en la educación socialista, etcétera, etcétera, lo que su presidencia nos legó. Usted tiene que defender el litio. Viene el señor Kerry, que lo mismo pacta con palestinos y judíos, que dice que viene por el ambiente, se nota a leguas que viene por otra cosa más importante que es el litio, o uno puede colegir que viene por el litio. Y así en su proceder, el hecho de que usted les llama sus corcholatas, Agustín Yáñez las llama en su novela Al filo del agua a las vidas canicas, a los personajes canicas. Usted tiene previsto que también, como el caso del presidente Cárdenas, que no pudo sacar adelante al general Mújica, según nos lo cuenta en sus propias memorias, Cárdenas por Cárdenas, y también Lorenzo Meyer, las dificultades que planteó las defecciones de Andreu Almazán y las complicidades que buscaba en Estados Unidos, y la situación mundial también. ¿Piensa usted que su sucesor va a tener muchas dificultades para dar el mismo aliento que usted ha puesto a la Cuarta Transformación? ¿Le será más trabajoso, más difícil o tendrá que atenuar ese impulso? Muchas gracias por esta primera respuesta. Pues es muy bueno. Mira, Miguel, yo el día de la marcha y de mi intervención en el Zócalo hablé de la necesidad de definir el modelo político que estamos llevando a cabo en la actualidad en el país. Ya sabes, y lo he dicho muchas veces, que la política, entre otras cosas, es pensamiento y es acción, y que en momentos de transformación lo más importante son los hechos, pero sí considero importante definir teóricamente cómo podríamos llamarle o bautizar lo que estamos haciendo. Y después de pensarlo, llegué a la conclusión de proponer que lo nuestro se conozca como humanismo mexicano. Y no solo por aquello de que nada humano me es ajeno, que es un planteamiento universal como otras corrientes del pensamiento universal, sino tomando en cuenta fundamentalmente las aportaciones de la historia de México, lo fecundo que ha sido nuestra historia y el papel destacadísimo de nuestros dirigentes históricos. Martí decía en su ensayo Nuestra América, que lo escribió en Nueva York, hay un párrafo que es genial, porque estaba la discusión
sino qué tanto ser universales y qué tanto ser nacionales. Si solo nos guiamos, nos inspiramos en las ideas universales o no tomamos en cuenta las ideas universales y nos inspiramos en lo nuestro, en lo que hicieron nuestros antepasados. Entonces, Martí decía, vamos a injertarnos. Es decir, recojamos lo universal, pero también lo nuestro. Y aunque nos injertemos, que se procure que el tronco sea el nuestro. Esa es para mí la esencia del humanismo mexicano. Es regresar a Hidalgo, regresar a Morelos, regresar a Juárez, regresar a Madero, a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas del Río. Y ahí está el proyecto. Desde luego, a la luz de la nueva realidad, de los nuevos acontecimientos, pero la esencia está ahí, porque Hidalgo y Morelos no solo luchan por la independencia de México, luchan por la justicia, y eso no se da en otros países. La independencia de los países de América Latina se da casi al mismo tiempo por la decadencia de la monarquía española y se van separando los países, se van volviendo independientes, pero desde el inicio del movimiento de independencia, Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Y eso hace una diferencia importante. Los sentimientos de la nación de Morelos, pues es una proclama, un plan vigente, más 4 o 5 cosas bien dichas y de manera sencilla: que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué es eso? Igualdad. Que se eleve el salario del peón. Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado. Es educación pública. Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Maestro Pellicer tiene un poema bellísimo sobre Morelos que dice, palabras más, palabras menos. ¿Quieres saber quién es Morelos? Es como una piedra que entra por la ventana en una cena de potentados. Es como una espada en un jardín. Luego, Juárez. ¿Dónde están los Juárez en el mundo? Genio de la política. Estratega, con convicciones,
perseverante. Fernando del Paso cuenta en su libro Noticias del Imperio, inventa un diálogo, un escritor genial, del Paso, entre Juárez y su secretario. Juárez le dice a su secretario: yo no voy a poder pasar a la historia como un héroe de a caballo, como O'Higgins, como Bolívar, como Morelos, porque yo solo sé montar mulas. Y le dice el secretario: pero mire, presidente, con todo respeto, las mulas llegan más lejos y no se derrumban, no se desbarrancan. Además, son muy tercas, con todo respeto, presidente. Fíjense Juárez, Madero, un genio, hombre bueno, que se adelantó muchísimo a su tiempo. Que impulsó como nadie la democracia. Es el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia del país. Luego, la lealtad de Zapata. Hay un diálogo Madero-Zapata, porque al inicio se llevaban bien, pero los conservadores todavía del porfiriato, en el interinato de ¿quién fue el interino que era secretario de Relaciones? León de la Barra, el interino. Ahí, en el interinato, que es un interinato, dice Vasconcelos, negro, ahí buscan separarlos y lo logran, porque sabían que si Madero y Zapata se entendían, Madero iba a tener la base social que era indispensable para llevar a cabo la transformación, para enfrentar al viejo régimen, que es una de las grandes lecciones en la historia. No se puede enfrentar a un grupo de intereses creados, a una oligarquía, si no se tiene una base social. Se requiere del pueblo. Si no, sucede lo que lamentablemente le pasó al apóstol de nuestra democracia. Entonces, cuando se llevaban bien, incluso Madero acostumbraba a ir
en los momentos más difíciles. Se iba a Tehuacán, a los baños termales, y en una ocasión lo invitó: véngase, vamos a platicar acá. Y también en una ocasión, sin propósito de comprarlo, de cooptarlo, sino buscando un acercamiento, le ofrece una hacienda. La respuesta de Zapata fue muy fuerte: yo no estoy en la revolución para hacerme hacendado. Entonces, ese era Zapata, ese era Madero, hombre defensor de las libertades, un hombre bueno. Víctima de una pandilla de rufianes. Villa, la genialidad. Fue Villa, entre otras cosas, 6 meses gobernador de Chihuahua. Y había que revisar lo que hizo. Katz lo cuenta también Pedro Salmerón. Muy fuerte sus decisiones, porque expropia las grandes extensiones de terrenos, de terrazas, y de su yerno, Enrique Krill, y con todos esos bienes creó un banco y de esa manera financió el desarrollo del Estado y apoyó al pueblo. Y fue 6 meses nada más gobernador. Y el general Cárdenas lo mejor, el mejor presidente del siglo XX. Y es muy interesante cómo se ha comportado históricamente el conservadurismo en México, porque resultan derrotados con Juárez, con la Reforma y con la Intervención, y se piensa que ya se alejó el riesgo del conservadurismo. Pues no, retoñan, resurgen con el porfiriato. Y se piensan que con la revolución ya no hay conservadurismo. No, regresan, y muy fuertes. ¿Por qué? Desde mi interpretación, el general Cárdenas no impulsa al general Mújica y opta por Ávila Camacho. Es interesante porque la mayoría piensa que, como ya se había llevado a cabo el reparto agrario y sobre todo la expropiación petrolera, el general Mújica, que era un revolucionario íntegro, honesto, para mí el mejor revolucionario mexicano, iba, según
los historiadores y analistas pues a profundizar aún más en la política cardenista, o cuando menos mantener esa política. Entonces, hay la idea de que eso iba a causar que nos invadieran los estadounidenses, que no iban a aguantar un gobierno como el del general Mújica, y que por eso el general Cárdenas opta por un militar moderado que también tenía relaciones con él, pero no igual que las relaciones que tenía con el general Mújica. El general Mújica, bueno, para empezar eran paisanos, y el general Mújica era como su referente, como su maestro, un poco lo que fue Melchor Ocampo de Benito Juárez. Cuando la expropiación petrolera es con el general Mújica con el que platica sobre el tema. Claro. Ávila Camacho había estado con él, incluso había estado de jefe de su Estado Mayor, cuando el general estuvo en la costa de Veracruz. Se conocían también, pero el general Ávila Camacho era moderado, el general Mújica tenía posturas más firmes, más a favor del pueblo. Entonces, se piensa que nos iban a invadir y que el general optó por una opción moderada. Se dice que ahí se desvió la revolución, ahí se empezó a olvidar de los ideales, de los principios. Pero yo sostengo que no fue por eso, no fue el temor a que nos invadieran, porque estaba el presidente Roosevelt en Estados Unidos y había muy buena relación. El presidente Roosevelt fue muy respetuoso de México, fue respetuoso de la expropiación petrolera y fue un titán de las libertades, así le llamó Neruda al presidente Franklin Delano Roosevelt, y es el creador de las famosas 4 libertades: la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de vivir libres de temores y la libertad de vivir libres de miseria. Eso es Roosevelt. Entonces, no había por ahí riesgo. Era el conservadurismo mexicano que estaba envalentonado, muy enojado. Calles. Y por eso surge el PAN en el 39. No postulan candidato, pero apoyan esa derecha, ese conservadurismo mexicano, a Andreu Almazán. Y aún con Ávila Camacho, la confrontación fue frontal.
Vieron muchos muertos en la elección. Entonces, con el general Mújica de candidato, se corría un riesgo de guerra civil. ¿Riesgo de? De guerra civil. Eso yo creo que el general Cárdenas lo tomó en cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahora en la marcha y qué estamos viviendo? Pues un momento de definiciones, porque ese mismo pensamiento conservador se mantuvo, pero con una alta dosis de simulación, de hipocresía. Entonces, se hablaba de democracia y se impulsaba la democracia siempre y cuando los beneficios de esa supuesta democracia se dirigieran a las minorías. Es una democracia muy peculiar. Siempre digo, es un sistema de gobierno donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces, cuando llegamos nosotros, decimos, esta es una transformación, no es una lucha armada, pero sí es una revolución de las conciencias. Y vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a los pobres, que son la mayoría. Por humanismo, porque nos conviene a todos. Y también porque los pobres son leales, los potentados no. ¿Quién defiende un proceso de transformación en beneficio del pueblo? El pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo de arriba tiene más que ver con la conveniencia. Te ayudo, te apoyo, sí, saco provecho. Ayer vi un Twitter de Claudio X González, pero lo retoma es un Twitter de Catón, pero me gustó mucho la interpretación que hace San Juana. A ver si buscan a San Juan. Y es muy cierto eso. Lo que dice Catón y lo que dice San Juan. Y así están las cosas. Porque ¿para qué nos vamos a andar dorando la píldora?
Lo que dice Catón es muy su pensamiento. ¿Cómo es el pensamiento de millones de mexicanos que merecen respeto? Pero nosotros pensamos distinto. Entonces, ¿cuál es nuestra aportación? Ellos dicen que polarizamos. No, politizamos. Es decir, fuera máscaras. Ustedes están a favor de las élites, nosotros estamos a favor del pueblo y somos distintos. Y ustedes tienen sus razones y las expresan o las esconden, pero de verdad no les cae bien el pueblo, no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo y son racistas y son clasistas. ¿Por qué, señor presidente? Porque se sienten superiores, ya sea por el color de la piel, ya sea porque hablan inglés o porque tienen títulos académicos. De nivel de maestría, de doctorado, postdoctorado, o porque tienen más recursos económicos y un pensamiento por el cual desde que el mundo es mundo, pues hay gente afortunada y hay gente que haga lo que haga, no va a poder salir adelante. Que el que nace pobre está condenado a morir pobre y nosotros no aceptamos eso. Y también, aunque estamos porque la gente mejore, que haya precisamente lo que no quieren que exista, la movilidad social, que con trabajo el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro pueda ascender en escala social, como se podía antes, sin tener que irse del país, sin tener que buscarse la vida como se pueda, porque había la posibilidad de salir adelante, de estudiar. Yo siempre recuerdo que cuando llegué aquí a estudiar en la universidad, de 10 que presentábamos examen para ingresar a la UNAM, entrábamos 9, rechazaban a 1. Y en el periodo neoliberal fue lo opuesto, de 10 aceptaban a 1 y rechazaban a 9. Y esto no fue casual. El propósito, por eso se habla de neoliberalismo, que es neoporfirismo, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y se puso la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía.
Pero esa es una mentalidad que existe, es lo mismo que se expresa. ¿Cómo aumentan el salario? Si estaba re bien durante todo el periodo neoliberal, el salario no solo no aumentó, se redujo en términos reales. Y ahora que se aumenta, está mal. Y dicen, ¿y qué? El mínimo. Sí, nada más que cuando empezó el neoliberalismo, hace 30, 40 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, alcanzaba para 5 kilos el salario. Ahora, a pesar de la inflación, con este aumento va a llegar a 10 kilos. Y lo mismo el frijol, y lo mismo el huevo y el pollo. ¿Y cómo no va a ayudar? Pero ¿en dónde está el humanismo? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Qué no Cristo luchó por los pobres? ¿Qué no fue por eso que lo seguían y lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo, agitador, y por eso lo crucificaron? ¿O qué somos como cristianos? Todos, sean católicos, evangélicos o libres pensadores, porque independientemente de la religión, el cristianismo es una corriente del pensamiento humanista. Entonces, todo esto es lo que está ahora en cuestión y aunque estamos viviendo un momento muy interesante, yo diría estelar en la historia del país, pues sí produce mucha polémica, pero vale la pena que tratemos estos temas, nada más que sea con respeto, sin violencia. ¿Nota usted que sube de tono esta polémica sana, buena, que ventila? ¿La siente que está subiendo de tono o que subirá de tono? No, en México es un proceso distinto porque de manera excepcional, extraordinaria, el pueblo de México ha mantenido una actitud muy responsable, muy humana, muy fraterna, al mismo tiempo pacífica. Me llena de orgullo el poder decir que es de los pueblos del mundo con más desarrollo político, es de los pueblos más politizados del mundo.
Y otra cosa que es importantísimo es el que se reconozca la grandeza cultural de México. Porque acuérdense cómo durante el periodo neoliberal querían que se acabara la historia. Era el fin de la historia. Los desfiles de la revolución se suspendieron. Eran desfiles deportivos y hubieron años durante el periodo neoliberal que no hubo desfile el 20 de noviembre. Incluso toda una lanzada de intelectuales orgánicos en contra de nuestros héroes, buscándoles sus defectos a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a todos. Se alentó mucho eso. Bueno, se suprimió el civismo, la historia se hizo a un lado, la filosofía, la ética. Y ahora no, ahora regresamos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra independencia, de nuestra reforma, de nuestra revolución, la primera revolución social del siglo XX, profunda, excepcional? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra política exterior, su tradición de asilo, de protección a perseguidos de otros países? No solo españoles, judíos, de todos lados, de América del Sur. Va uno a Chile, va uno a Argentina, a Bolivia, a cualquier país de América del Sur. Y es un amor a México. Es una suerte de redescubrimiento de lo que somos, de lo que estamos viviendo. Es un redescubrimiento de nuestra propia identidad, señor presidente. Sí, es el reforzamiento de lo que significa nuestro pasado histórico y cultural. Es que este país no existe de la llegada de los invasores españoles a la actualidad. No es que a partir de ahí inició la civilización en México. Este país tiene una historia de miles de años. Una de las cosas más importantes del Tren Maya es que va a ayudar a que se descubra la grandeza cultural, artística de lo que fue la gran civilización maya. Entonces es un orgullo, y en la intelectualidad, en la narrativa de la historia, pues nos quedamos solo en la grandeza y en el esplendor arquitectónico de
los templos coloniales, que son bellísimos, y de las grandes ciudades de la colonia, sobre todo de las zonas mineras, que son bellísimas las ciudades. Sí, pero así como está Zacatecas, que es bellísimo, el centro histórico colonial, así ahí como a una hora y media está La Quemada, que es un sitio arqueológico de 500 años antes de la construcción de la bella ciudad de Zacatecas. Y es también portentoso. Entonces, estoy hablando del norte. Imagínense el sur, el sureste, todo lo que tuvo que ver con la cultura madre, con la cultura olmeca, las piezas colosales, las cabezas, la pintura, la escultura, el arte maya, de hace 3000 años. ¿Y cuándo llegaron los españoles? Hace 500. ¿Y qué? Cuando llegaron los españoles, ¿desapareció por completo toda esa cultura? No, si la cultura es pueblo, traemos eso. Entonces, ¿por qué no sentirnos orgullosos de nuestro pasado? ¿Por qué borrarlo? Pero en fin, no encontraron. A ver, porque esta es la esencia de todo. Y sí.